2:45. Acompáñenos todos los martes y viernes a las 2:45. Y el tema que vamos a tocar es la relación de la Iglesia Católica, sobre todo, pero relación de las iglesias, digámoslo así, con la música de Costa Rica. Y entonces quería preguntarte, porque yo me imagino que esa influencia que tuvo la Iglesia Católica es algo que viene de muy atrás, ¿verdad? Probablemente desde la Edad Media en Europa o algo así, o no sé si con el canto gregoriano, que la música básicamente ahí como que estaba ligada a la iglesia. Y creo que hasta después estuvo ligada con los palacios y los reyes y estas cosas, ¿verdad? Tal vez hablamos de Costa Rica, porque bueno, Okay, el perfecto. tema es muy conocido, ¿verdad? Del rol de la iglesia en el desarrollo musical universal. Por ejemplo, para Costa Rica, cuando estaba haciendo la tesis, y aunque la tesis se trataba de los compositores del siglo XX, o sea, del inicio del siglo XX en Costa Rica, precisamente Julio Fonseca y Alejandro Monestel. Sin embargo, tenía que verificar varios documentos y también en el archivo eclesiástico Bernardo Til, aquí en San José, y encontré un libro precisamente del obispo, del primer obispo, creo, de Costa Rica, que es Bernardo Til. Y él tiene un libro interesante que se llama Datos cronológicos para la historia musical. Entonces aquí Bernardo Til, por ejemplo, escribe, y voy a citarlo porque tal vez esto va a ser interesante. Digamos, él escribe empezando a partir del año 1529. Por ejemplo, en el año 1627, es la página 29, aparece una leyenda muy interesante. Dice, obligación de esta capellanía de Cartago era de decir cada mes 2 misas, el primero y tercer domingo del mes al alba, antes de amanecer, para dar posibilidades a los pobres de oír la misa santa. Atentó a que en la ciudad de Cartago hay mucha gente honrada y que por la necesidad de la tierra no tienen mantas las mujeres y los hombres faltan del vestido para poder ir de día claro a la iglesia. Por lo tanto, se daban primero y tercer domingo una misa al alba, antes de amanecer, precisamente para la gente que no tenía vestido para irse. Y eso me pareció muy interesante. O, por ejemplo, también encontré aquí, en el mismo, digamos, libro de Bernardo Til, algo sobre la música que se cantaba después de las fiestas del día de 2 de agosto. Y esto fue en el año 1784, o sea, una leyenda que apareció. Está en la página 231, así como para alguno que quiere hojear el libro. Él dice que había una señora que se llamaba Olma y dice, había podido conseguir evitar los escándalos que se sometían todos los años en las fiestas que desde el día 2 de agosto se celebraban a la Nuestra Señora de los Ángeles, que duraban más de 20 días. Y para cada uno se nombraba una patrona y un mantenedor, los que ponían en el mismo santuario comida, cena, almuerzo, aguardiente y lo peor de todo, un baile o fandango que duraba toda la noche y que con licores y vueltas del baile eran tan grandes las borracheras, las deshonestidades y las pendencias que causaba la misma ebriedad, que no se pueden decir por qué la ha de creer ningún cristiano, que en una de estas zarabandas o bailes había habido efusión de sangre o bofetadas a un sacerdote. Por ejemplo, cosas como así, ¿verdad? Entonces, ya aquí en un documento
que, bueno, está descrito por el obispo, el primer obispo de Costa Rica, que él encontró en algunos documentos de la época. Por ejemplo, ya vemos que había tanto la misa cantada, ¿verdad? Hasta se invitaban la gente pobre que no tenía vestido y sí tenía que llegar en las noches para asistir en la misa, o por ejemplo lo que se pasaba después de la fiesta religiosa en la ciudad de Cartago, donde se bailaban fandangos, zarabandas y todo esto. Pero bueno, eso son documentos interesantes y bueno, se puede, digamos, acercarnos a la vida de aquellos tiempos que, bueno, ya es siglo XVIII, que todavía estamos en los tiempos de Colonia. Pero bien, por ejemplo, lo que usted preguntó acerca de canto gregoriano, esto también podemos desarrollar porque dos de las misas de Julio Fonseca están escritos sobre el canto gregoriano y desarrollan, digamos, la técnica de cantos firmos. Es decir, cuando el canto gregoriano o algún canto, esa es la base para desarrollar misa completa de 5 movimientos, que es misa ordinaria, Kyrie, Gloria, Credo, Santos y Agnus Dei. Eso también podemos hablar después, es interesante porque Julio Fonseca como se aproximó a esta técnica que ya fue olvidada o no utilizada durante muchos siglos, porque conocemos muy bien que canto gregoriano utilizado en las misas es precisamente los siglos XV, XVI, es decir, siglos del Renacimiento. Y después ya en la música universal no se utiliza canto gregoriano como tal para desarrollar una misa. Pero de pronto Julio Fonseca en el siglo XX se acerca nuevamente y gracias al sacerdote que se llama Rosendo Valenciano, sacerdote de la iglesia Merced en San José, donde Julio Fonseca trabaja como maestro de capilla. Me hablaste de la misa, las misas de Julio Fonseca y de Monestel, que son como de principios de siglo. ¿Hay alguna otra, digamos, comisión de obra de parte de la iglesia antes de esos años? ¿Sabes algo de eso? Bueno, podemos decir lo siguiente, que, y creo que hemos conversado anteriormente, ¿verdad? Que antes del año 1921, Costa Rica era diócesis, es decir, pertenecía a arquidiócesis que creo que se posicionaba en León, Nicaragua. Y lógicamente, ¿qué es una diócesis? Tiene solamente una figura principal, ¿sí? Pero al pasar, figura principal, digamos, dentro de jerarquía eclesiástica, ¿verdad? Pero al pasar en 1921 Costa Rica a arquidiócesis, es decir, que ya hay diferentes provincias dentro de esta arquidiócesis. Hay provincias de San José, Cartago y Heredia. Después erigió la diócesis de Alajuela, con las provincias de Alajuela, Punta Arenas y Guanacaste. Y después se creó el Vicariato Apostólico de Limón, que abarcó la provincia del mismo nombre y la faja territorial del noreste de Heredia. Es decir, antes de 1921, Costa Rica era diócesis de San José, nada más, con su cabildo y catedral. Pero en 1921 de pronto pasó al rango de arquidiócesis. Y sí, estas provincias, sí, ajá, Luis Diego. Es 1821. 1900. 1900. 1921, sí, es decir, es siglo XX. O sea, lo que hubo antes, entonces solamente era San José como diócesis de San José, que abarcaba todo el territorio de Costa Rica. Sí. Pero de pronto en 1921, ahorita yo le envío este documento para que usted también lo ojea. Entonces, en 1921 ya tenía
como la división diferente, arquidiócesis, y como hemos dicho, que arquidiócesis comprendía, ya voy a decir nuevamente, comprendía provincias San José, Cartago y Heredia, es una diócesis. Después, diócesis de Alajuela, que comprendió provincias de Alajuela, Punta Arenas y Guanacaste. Y después, una cosa más, Vicariato Apostólico en Limón, que comprende Limón y la faja territorial del noroeste de Heredia. ¿Sí? Entonces, bueno, pero lógicamente sabemos, ya hay una nueva jerarquía eclesiástica, pero también ya está entrando mucho financiamiento para erigir todas estas nuevas estructuras. Y es interesante que de pronto se comprende lo siguiente: hay nueva estructura y sí se necesitan nuevas iglesias. Y tal es interesante que las iglesias, como por ejemplo la Basílica de los Ángeles, la Candelaria de Naranjo, la Capilla del Barrio de los Ángeles, el Colegio de los Salesianos en Cartago, iglesias de Curridabat, La Dolorosa, Goicoechea, Coronado, Santa Teresita, Nuestra Señora de los Desamparados, Poriscal, Rincón Grande de Pavas, Sagrado Corazón de Jesús, San Cayetano, San Gabriel de Acerrí, San Isidro de El General, San Nicolás de Cartago, San Rafael de Escazú, San Ramón, Santo Domingo, Sarchí y la de Zarcero, se erigen en este momento, se construyen entre los años 1920 a 1950, por ejemplo. O sea, antes no había ningún financiamiento para tener estas estructuras en estos pueblitos. Pero a partir de 1921 está entrando nuevo flujo, o sea, nuevo dinero para construir tantas iglesias. Es interesante. Sí, Pero, una pregunta, porque, bueno, otro de los programas que estoy haciendo es sobre la orquesta de Lubín Barahona. ajá, Se inició en 1940. El señor Lubín debe haber nacido 20 años antes. Y su padre, don Isaac Barahona, era músico y maestro de capilla. ujú, Y así es. eso tuvo que haber sido antes de 1921. Bien, vamos a ver. Aquí yo precisamente, y en este documento que usted va a recibir, lista de compositores activos entre 1920 y 1950 y aquellos que tienen repertorio religioso. Y sí, aquí yo también estoy viendo que es Barahona, Suárez, Isaac. Lo único que al consultar diferentes fuentes, como por ejemplo Revista Musical, después José Rafael Arraya, Vida Musical en Costa Rica, después serie de documentos en archivo catedralicio, o sea, aquí en San José, que lleva nombre de Bernaldo Til, después en Bernal Flores, tal vez en Ana Isabel Herrera, que escribió el libro Descubriendo la Catedral de San José, y también de Pompillo Segura, que imagino usted tiene este libro, Desarrollo Musical en Costa Rica durante el siglo XIX. O sea, encontré muchos compositores que por lo menos tienen mención que sí fueron compositores activos con repertorio religioso, y sí, Isaac Barahona Suárez sí sí fue maestro de capilla, pero no se dice ni qué escribió ni en qué ciudad fue maestro de capilla. Pero, por ejemplo, sí, Debe, ajá. debe haber sido en Grecia. Pero la pregunta es, porque es interesantísimo, digamos, y tiene toda una lógica, después de 1921, con el cambio viene más financiamiento. La pregunta es, antes de esa época, ¿sí habían maestros de capilla? Bueno, sí, habían varias iglesias importantes.
por ejemplo, bueno, la catedral, lógicamente la iglesia de San Ramón, ¿sí? Que creo que hay un libro muy interesante de Ofelia Sanó, precisamente acerca de esta iglesia en San Ramón, porque ella creo que es de 1880, por ahí, ¿verdad? La construcción. O también había algunas iglesias importantes, la iglesia de la basílica, sí, estaba la basílica, pero recordamos que en 1910 se produjo el terremoto que destruyó completamente la ciudad de Cartago. Por eso, por ejemplo, tengo documentos que precisamente en el año 1920, por ahí, empezó la construcción de nueva basílica, con la cual ya conocemos. Es precisamente por ese flujo, ¿verdad? Lógicamente, habían iglesias importantes, pero no tantas como, por ejemplo, a partir de 1920. Por lo tanto, lógicamente, al construirse estas iglesias, se necesitaban maestros de capilla. Y como mi tesis se trataba, bueno, que fue ya hace 1000 años, ¿verdad? Bueno, en 2009, o sea, yo ahí terminé, digamos, el tema, tenía que ahora recordar, o sea, qué hice en aquel momento. Y bueno, lógicamente me interesaba, o sea, la tesis se trata de Julio Fonseca y me interesaba solamente Julio Fonseca. Sin embargo, ahí en este documento que le voy a enviar, ahí sí hay una lista de compositores. Si se quiere, yo solo voy a mencionarlos. Juan Rafael Alfaro, Teodulo Argüello, Isaac Barahona Suárez, Jorge Blanco Alvarado, Pedro Calderón Navarro, Roberto Campabadal, Alirio Campos Chanto, Ismael Cardona, Manuel Alberto Coto, Julio Fonseca, Manuel Frier García, Emanuel García, Francisco González Castro, Carlos María Gutiérrez, Mariano Herrera Solís, Pilar Jiménez, Enrique Jiménez Núñez, Emilio León Rojas, Julio Mata Oriamuno, Alejandro Monestel, Tertuliano Mora, Fernando Murillo, César Nieto Casao, Alcides Prado Quesada, Rosendo Valenciano, Luis Valle Martínez, Emiliano Vega, Ramón Zumbado y José Daniel Zúñiga. Por ejemplo, se conocen, por ejemplo, no todos tienen, o sea, no encontré, por ejemplo, de Isaac Barahona Suárez, no encontré en qué iglesia se ejerció, pero por ejemplo, Juan Rafael Alfaro en la ciudad de Heredia, Jorge Blanco Alvarado en la iglesia del Carmen, Roberto Campabadal fue parte de Catedral Metropolitana junto con Alejandro Monestel, junto con Emanuel García, también Catedral de Metropolitana. O Carlos María Gutiérrez es de Catedral de Alajuela, Mariano Herrera Solís es de la Iglesia de Guadalupe y Santiago de Poriscal, y así por el estilo, sí. O sea, encontré algunos que sí, las iglesias encontré donde ellos trabajaban, donde fueron maestros de capilla. De otros encontré solamente que hay un repertorio religioso, por ejemplo, como de Isaac Barahona, ¿verdad? Él tiene repertorio religioso. Entonces, algunos componen, otros sí trabajan. Y aparte de que componen el repertorio religioso. ¿Sí? Qué interesante. Eso te iba a preguntar, porque creo que don Carlos Enrique Vargas estaba ligado con la Catedral Metropolitana, pero no sé si solo como organista o como maestro de capilla. Bien, vamos a ver. Es que lo que pasa en Costa Rica, y otra vez, volviendo a Julio Fonseca. Julio Fonseca muere en el año 1950, igual como Alejandro Monestel. Y sabemos muy bien que en el año, creo que 45, Carlos Enrique Vargas ya se instala en San José. Es decir, el tiempo de Carlos Enrique Vargas es otro.
Claro. Sabemos muy bien nuevas reformas en el año 1949, ¿verdad? Costa Rica cambia completamente, aparecen instituciones, empieza a crecer precisamente esa franja media, ¿verdad? No son ricos, no son pobres, sino franja media bueno, ¿cómo se llama la clase? De la población. De la población. O sea, que permite precisamente ya a don Benjamín Gutiérrez, a don Bernal Flores, ir a estudiar afuera, a los pintores, como por ejemplo Felo García, que también, o sea, les permite, o sea, de pronto Costa Rica empieza a gestar esa nueva clase, ¿sí? Que pueden enviar a sus hijos, las hijas, a estudiar afuera, que después regresan y ya forman otra realidad. Crece otros roles, otros diferentes roles de la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? El rol de la Universidad de Costa Rica a partir de su fundación, 1940, cambia completamente el panorama del país y después ya otras universidades, ¿verdad? Pero bien, la iglesia sí es muy fuerte precisamente en estos años, 1921, 1950. Yo tengo lista de compositores activos entre 1920 y 1950. De hecho, creo que Perfecto. Carlos Enrique Vargas aquí no aparece. ¿Por qué? Primeramente, él no tiene repertorio religioso, ¿sí? Después, por ejemplo, en el año 50, él tiene 30 años, 31 años. Claro. Es un compositor joven. De hecho, en el año 1950 aparece su sinfonía o se estrena su sinfonía en mi menor, ¿sí? Pero bien, él no tiene obras religiosas. Ahora, hay que obras religiosas en el catálogo personal. Después, desempeño como maestro de capilla y la iglesia en la cual ejerció esta rol, sí, como maestro de capilla. Perfecto. Ahora, ¿por qué surgió esto, verdad? O sea, al final yo empecé con Julio Fonseca y terminé con Julio Fonseca. Pero ¿por qué surgió esto? Porque cuando usted entra al archivo histórico musical, de pronto ve el catálogo de las obras y me sorprendí que muchos compositores tienen canciones religiosas. Si usted va a ver, casi todos tienen canciones religiosas. Ahora, ¿para qué son canciones? Precisamente para tocar en la iglesia. De hecho, cuando tenía que ir al archivo de catedrales, o sea, archivo ¿verdad? No recuerdo cómo se llama el archivo pero que está al frente del cementerio de obreros, ¿verdad? O el cementerio general. Ese archivo de la iglesia. Encontré que sí, algunos han pagado por ser maestros de capilla, ¿verdad? Y a otros usted simplemente... ¿de verdad? No. Sí, sí, sí. Hasta tengo un documento, por ahí tengo que buscar. O sea, sí, lo escribí, que a este se pagó 30 pesos mensualmente. Sabemos muy bien, Julio Fonseca sí tiene cartas que están publicados en el libro de Bernal Flores, de Julio Fonseca, donde él escribe que, por ejemplo, ya en los últimos años no podía ejercer, estaba muy enfermo, pero él dice que don Valenciano, Rosendo Valenciano, el padre de la iglesia de la Merced, le paga mensualmente para sostenerlo, ¿sí? Como maestro de capilla, aunque él ya no trabaja por estar, no sé, en hospital o por estar enfermo, pero recibe plata mensualmente. Entonces, sí hay, por ejemplo, Catedral sí tiene libros no sé, estos de finanzas, donde se dice, bueno, se pagó tanto
creo que a Roberto Campabadal, o también se pagó, creo que a García, Emanuel García, tanto. Y también para las fiestas invitan a algunos músicos extra y se dice, bueno, sí, se pagó a este músico tanto, 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 ¿sí? O sea, sí se nota que hay una actividad que sí trabajan como maestros de capilla, como por ejemplo Mariano Herrera, también conocemos en Santiago de Poriscal. Hasta yo, por ejemplo, tengo un ser viviente bueno, que era alumna de Mariano Herrera en la escuela. O sea, mi suegra era alumna de Mariano Herrera, pero en la escuela, ¿verdad? O sea, él Claro. también daba clases en Santiago de Poriscal, por ejemplo. Entonces, hay mucho, no mucha información documentada, pero sí hay. Te iba a preguntar eso. ¿Sabes si las 5 misas fueron comisionadas por parte de la iglesia para don Julio? No sabemos. Entonces, don Julio sí fue maestro de capilla de la iglesia de la Merced de San José entre 1922 y 1950. Y bueno, lo que él escribió son 5 misas, 37 canciones e himnos, la cantata Los 7 Dolores de la Virgen y música para el auto místico, La Virgen de los Ángeles. También tiene el poema evangélico El Cenáculo, el Gólgota, para cuarteto de cuerdas y piano, por ejemplo, algo sobre la temática religiosa. Ahora, por ejemplo, si nuevamente volvemos a esta lista, aquí, y si vamos detenidamente a verificar, y ahorita casi todos los compositores escriben canciones. Canciones son o marchas o himnos. Sin embargo, hay dos compositores de mucha importancia para Costa Rica, que es Julio Fonseca y Alejandro Monestel. Pero si comparamos estos dos, también se revela algo interesante. Alejandro Monestel tenía chance de trabajar con mejores músicos, porque trabajaba en Estados Unidos. Y aquí vamos a buscar nuevamente a esta lista Alejandro Monestel, donde trabajó Alejandro Monestel. Él trabajó en la Catedral Metropolitana de San José, pero entre 1884 hasta 1903. Y después su parte, madura como compositor se encuentra en Estados Unidos. Se trabaja en las iglesias de Santa María en Rosslyn, Nuestra Señora de la Mercedes en Brooklyn, San Juan Bautista y Santa Isabel en Ridgewood. Es decir, si usted va a ver sus partituras, por dicha todos están en Archivo Histórico Musical, y va a comparar con las partituras de Julio Fonseca, va a darse cuenta que Julio Fonseca tenía que trabajar con los músicos que había a su disposición. Cuando Alejandro Monestel escribía las piezas especialmente, o sea, pensando en buenos músicos, pensando en buenas voces, porque tenía a su disposición músicos mejor preparados. Y si va a ver las partituras de Julio Fonseca, de pronto va a dar cuenta que de pronto hay una variante que aparece para coro femenino y órgano. El órgano tubular siempre está presente y nosotros sabemos que la iglesia de la Merced tenía órgano, aunque otra vez Julio Fonseca en sus cartas a veces escribe que de pronto cuando necesitaba buena presentación en una función eclesiástica, de pronto el órgano fallaba en algo, ¿sí? De la Merced. Pero sabemos muy bien que Alejandro Monestel tenía tanto buen órgano, buenos músicos, buenos intérpretes, porque a veces vienen, escrito para coro con cuarteto de cuerdas. Entonces tenía buenos cuerdistas. Julio Fonseca de pronto aparece
Flauta, no sé, como corno francés, de pronto el órgano y un violín, ¿sí? Es que porque en este momento él tenía estos músicos para ejecutar en una función religiosa, ¿sí? Y claro que sí, esto influye muchísimo en sus composiciones. Él sabe con qué músicos podría trabajar y con quién no va a contar. Y Y las, la sí, misa que él escribió para la coronación de María en México es igual, está escrita como para pocos músicos o si esa ya es una misa más grande. creo que es la misa Ave María Stella. Él no escribió para México. Es alguien que la llevó para México a ejecutarla. Ah, Creo, ok. sí. Todas sus misas están escritas para la Merced, porque él trabaja ahí. Él 2:45. Acompáñenos todos los martes y viernes a las 2:45. Pero lo Claro. que nos Y, interesa que en estos 30 años hay tantos compositores que escriben la música religiosa, que está claro. bien, que sea algo sencillo, que sean canciones, ¿sí? Ah, y si uno ve, estas partituras son sencillas, son cantadas a una voz donde el órgano acompaña de tal manera que la voz alta tiene que doblar al cantante, que se dice, que hay que ayudar al cantante a cantar, ¿verdad? Claro. Lo mismo pasa donde Julio Fonseca, por ejemplo, digamos, si él tiene escrito para coro, la parte de coro, la parte de solistas está doblado por órgano o por un teclado, ¿sí? Pero, ¿qué pasa donde Alejandro Monestel? No, son partes totalmente independientes. Y eso que se quiere decir que él trabajó con músicos mejor preparados o con músicos preparados, ¿sí? Músicos Claro. profesionales, ¿sí? Claro. Y lógicamente, comparando estas partituras de Julio Fonseca y de Alejandro Monestel, sí se nota esta diferencia entre cómo está escrita la partitura. Y también nos interesa que Alejandro Monestel tiene 10 misas, tiene 4 requiems, tiene 5 cantatas, canciones religiosas y música de cámara dedicado a lo religioso, ¿sí? O a los temas religiosos. Y lógicamente se ve un acervo mucho más poderoso en Alejandro Monestel. Pero él no trabajó en este momento cuando escribió estas obras en Costa Rica. Julio Fonseca, y hay una carta lindísima en Bernal Flores. Julio Fonseca a veces dice en esta carta que a él le gustaría trabajar, probar trabajar con otros músicos. Es decir, él escribe en una carta que Alejandro Monestel le ayudaba a conseguir trabajo. Él quería quedarse en Estados Unidos y no pudo. Entonces regresó a Costa Rica y empezó a trabajar con lo que había en Costa Rica, ¿sí? Claro. Por lo tanto, encontramos en sus misas que aparece flauta, aparece violín y aparece otro instrumento más. Y lógicamente el órgano, ¿sí? O piano conductor, porque él sabía que podría contar consigo mismo al acompañar. ¿Sabes más o menos cuáles eran las responsabilidades de un maestro de capilla? Y luego, ¿cuánto crees que fue de utilidad para la música costarricense el apoyo de la iglesia? Bueno, ¿qué apoyo podría tener un músico en Costa Rica de parte de la iglesia en estos años, verdad? Otra vez estamos hablando entre 1920 y 1950.
por lo menos estos músicos tenían una entrada fija en este rubro, ¿verdad? Sabemos muy bien que muchos de estos músicos también fueron pedagogos, trabajaban en las escuelas, fue otra entrada. Y sabemos muy bien también que tenían orquestas comerciales, o sea, músicos de chivo, que era la tercera entrada. Por lo menos fueron entradas fijas. De hecho, la figura de Julio Fonseca es interesante en la historia de música en Costa Rica porque y puede ser que nos da muchas respuestas, por ejemplo, a su pregunta, porque el repertorio de Julio Fonseca tiene todo lo que podría hacer el músico en Costa Rica en estos años. O sea, él regresó a Costa Rica, creo que en 1905, tenía que regresar porque, bueno, no pudo soportar los climas duros de Europa. Se enfermó, regresó, no, él quiso quedarse más tiempo y hay cartas precisamente en este libro de Bernal Flores, pero no pudo, tenía que regresar por problemas de salud. Y el repertorio que él empieza a componer a partir de este momento hasta su fallecimiento nos dice de todas las funciones que podría hacer el músico en Costa Rica. ¿Por qué? Él tiene repertorio religioso, él tiene repertorio escrito para orquestas, orquestas comerciales. Él fue director de una de las orquestas comerciales. Él tiene repertorio para piano, sabemos muy bien que el repertorio para piano es precisamente música de salón, o sea, música que se tocaba en las casas adineradas, ¿verdad? Él tiene repertorio para niños y sabemos muy bien que él trabajó en colegios de señoritas. Él tiene repertorio para la orquesta. Por ejemplo, su obra más famosa es Gran Fantasía sobre temas folclóricos, costarricenses, escrito en 1937, está escrito para la orquesta, entonces aquí podemos decir que sí, ya Costa Rica uh, ya tenía con qué tocar porque se tocó en el mismo año, él ganó un concurso de las exposiciones de arte con esta obra. Entonces, aquí vemos el músico completo de estos años en Costa Rica. Y lógicamente la iglesia fue uno de estos entes como por ejemplo la escuela, como por ejemplo orquestas comerciales que le daba alguna seguridad a los músicos en lo que es vivir, ¿verdad? Día tras día. Y otra pregunta fue, Luis Diego. Si sabes cuáles son las responsabilidades de un maestro de capilla. Bueno, de las responsabilidades, creo que tenemos un buen libro que está en la curia y que precisamente tiene, en una de estas cajas libros de cuentas. En una de las cajas se escribe acerca de Catedral Metropolitana, donde ahí se describe cómo se pagaba al músico y qué funciones tenía que hacer. Bueno, las funciones eran importantes en las fiestas, fiestas litúrgicas, fiestas de calendario litúrgico, tales como, por ejemplo, Natividad, como Corpus Christi, como Semana Santa, y algunas fiestas patronales donde el músico tenía que acompañar misas. Aparte de esto, para las fiestas más importantes invitaban
a músicos extras, por ejemplo, algunos tenores, algunos soprano, o tal vez músicos como un violinista, un flautista, y maestro de capilla tenía que acompañar a estos músicos, ¿verdad? En la función. Y aparte de esto, las funciones del domingo, ¿verdad? O de misas ordinarias, el músico, muchas iglesias, sabemos, tenían órganos tubulares y también sabemos las historias, digamos, lamentables de los años 70, 80, ¿verdad? En los años 70, en la década 70, en la década 80, más bien los músicos de ahora cuentan cómo estaban viendo, cómo sacaban los tubos de los órganos tubulares, ¿verdad? O sea, los tubos y, bueno, botaban ahí en las calles. Caterina, bueno, yo no quiero quitarte más tiempo porque me da mucha pena, pero ha sido de una profunda, de un profundo conocimiento para mí. Te agradezco montones y va a ser súper útil. Me va a servir. Un abrazo para vos, otro para Eddie. Y sí, Igualmente, para Raquel. 2:45. Acompáñenos todos los martes y viernes a las 2:45.